Hoy nos acercamos para poder estudiar el contenido del libro de Abdías. Abdías nos enseña que el Dios de Israel es también el Dios de las naciones. Dentro del conjunto de los llamados profetas del Antiguo Testamento o la Tanaj, el libro de Abdías ocupa un lugar singular, tanto por su brevedad, porque es un libro que tiene un solo capítulo, como también por su contenido teológico. Con apenas 21 versículos en este libro, siendo el texto más corto de la literatura profética bíblica, la extensión reducida contrasta con la densidad teológica e histórica del mensaje que este libro contiene. A diferencia de otros libros proféticos, el texto no proporciona información respecto a quién es el profeta Abdías. Aun cuando en la Biblia se habla de otros 12 Abdías, sabemos de que ninguno de ellos corresponde con el profeta mencionado aquí. No sabemos de dónde procedía, no dice el texto en tiempos de qué rey existió, no habla el texto acerca de la genealogía del profeta. Esta ausencia de datos ha convertido el libro en un objeto especial de interés para los estudiosos, de manera que los investigadores de la Biblia han tratado de reconstruir el contexto del libro, el contexto histórico del libro en base a su contenido, las características literarias, los paralelos textuales y los datos históricos tanto internos como externos que el libro contiene. Uno de los elementos que ha suscitado mayor atención en la investigación literaria es la similitud entre una sección del libro de Jeremías, que fue nuestro estudio anterior, y esto es Jeremías capítulo 49, los versículos del 14 al 16, son prácticamente idénticos en su contenido al contenido del capítulo del libro de Abdías. Esto nos enseña algo que era común dentro de los profetas, y era la reutilización del contenido del mensaje de un profeta por parte de otro profeta. También la adaptación a materiales precedentes, y esto se cree, de acuerdo a lo que se conoce hasta el día de hoy, de que fue el profeta Jeremías o el escritor del profeta Jeremías del capítulo 49, del que muchos consideran que fue el redactor Baruch, quien redactó esta porción del libro de Jeremías, tomando información contenida en el libro de Abdías. Otra característica distintiva del libro de Abdías es su destinatario, porque mientras los libros de los profetas están dirigidos siempre a Israel y a Judá, sí incluyen profecías para otras naciones, pero el mensaje va hacia Israel y Judá inicialmente. En este caso, no. En este caso, el libro de Abdías es un mensaje dirigido contra Edom, una nación vecina, pariente de Israel. Según la Biblia, los edomitas, como lo sabemos, descendían de Esaú. Esaú, que había sido hermano de Jacob. A lo largo del Antiguo Testamento o la Tanaj se registran diversos episodios que ponen en evidencia la tensión histórica entre los descendientes de Esaú y los descendientes de Jacob. Cuando estos se convirtieron en naciones, encontramos, por ejemplo, en Números 20, del 14 al 21, de que Edom se negó a darle pasada a los israelitas cuando estos habían salido de Egipto e iban camino a Canaán. También en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 13 y versículo 14, se dice que David sometió a Edom bajo el dominio del reino de Israel. Y las posteriores rebeliones de los edomitas para recuperar su independencia nos muestran la hostilidad creciente entre estas dos naciones. El trasfondo histórico más probable del libro de Abdías se sitúa en el contexto de la hegemonía del imperio babilónico sobre los pequeños reinos de la zona del antiguo cercano oriente durante el siglo VI antes de nuestra era. En este escenario, Judá y Edom eran pequeñas naciones sometidas bajo el dominio
de las potencias imperiales. En este momento era Babilonia. Las fuentes bíblicas sugieren que Edom se benefició de la caída de Jerusalén y colaboró directa o indirectamente con la agresión de Babilonia contra Judá. Este recuerdo quedó grabado en la memoria colectiva de los israelitas, tan así de que en los Salmos, el Salmo 137 y los versículos del 7 al 9, describen en forma específica la hostilidad edomita durante la destrucción de la ciudad. A la luz de este contexto, el breve libro de Abdías adquiere una profunda dimensión histórica y teológica. Su mensaje no solo denuncia la violencia y la arrogancia de Edom, sino que también plantea una reflexión más amplia sobre la justicia divina en la historia y cómo el destino de las naciones no está en las manos de sus estrategas ni de sus sabios, sino en las manos de un Dios soberano. Vayamos entonces al contenido y veamos en primer lugar cómo la justicia de Dios en la historia y el destino de las naciones se manifiesta día tras día y aparece claramente reflejado en el libro de Abdías. Uno de los aportes teológicos más significativos del libro de Abdías dentro del Antiguo Testamento o la Tanaj es su comprensión de la historia como el escenario en el cual Dios ejerce justicia sobre las naciones. El profeta no presenta simplemente historia, sino la forma en que Dios actúa en la historia, cómo Dios ejerce claramente la justicia sobre las naciones en medio de los eventos que para nosotros son historia. A pesar de su brevedad, el libro ofrece una perspectiva profunda sobre la relación entre la conducta moral de los pueblos y el destino histórico. Este punto vamos a estar marcando sobre él a lo largo de nuestro estudio. Y repito, el libro enfatiza y plantea una perspectiva sobre la relación entre la conducta moral de los pueblos y su destino histórico. El mensaje del profeta no se limita a una denuncia circunstancial contra Edom, sino que articula un principio teológico más amplio. Las naciones son responsables ante Dios y sus acciones tienen consecuencias históricas. No importa cuán potente sea una nación, puede haberse llamado Asiria, puede haberse llamado Babilonia, puede haberse llamado Medo-Persia, puede haberse llamado Grecia, puede haberse llamado Roma. Todas las potencias y las naciones individuales responden delante de Dios por sus acciones. Y estas acciones tienen consecuencias históricas. En el contexto del antiguo Cercano Oriente, que es la región donde está ubicado y donde se encuentra ubicado actualmente Israel, los acontecimientos políticos y militares eran frecuentemente interpretados como resultado exclusivo del poder de los imperios o de la habilidad estratégica de sus gobernantes. Lo mismo que en nuestros días. Ellos mayormente entendían que los resultados de lo que ocurría en los eventos políticos y militares era el resultado del poder de un imperio o de la sabiduría estratégica. Sin embargo, la literatura profética introduce una interpretación distinta. Detrás de los procesos históricos actúa la soberanía de Dios. El libro de Abdías presenta a Dios como el juez que evalúa la conducta de los pueblos y que interviene en la historia para hacer justicia. Esta perspectiva se expresa de manera clara en el anuncio del juicio contra Edom, cuyo orgullo, violencia contra un pueblo hermano como lo era el pueblo de Israel, se convierte en la causa de su futura ruina. El relato bíblico sitúa el conflicto entre Israel y Edom en una relación fraterna que se remonta a los patriarcas. Los israelitas que descendían de Jacob, como lo decíamos, mientras los edomitas descienden de Esaú. Esta cercanía genealógica
convierte la hostilidad entre ambos pueblos en una transgresión particularmente grave. El profeta denuncia no solo la violencia directa de Edom contra los israelitas, sino también su actitud de indiferencia y oportunismo ante la desgracia de Judá, especialmente durante la caída de Jerusalén bajo el dominio del imperio babilónico. En la lógica teológica del libro, esta conducta constituye una violación del principio de solidaridad entre pueblos hermanos. La respuesta divina al plantear el mensaje dado por el profeta Abdías se articula en torno a un principio de reciprocidad moral que el profeta expresa con suma claridad. Aquello que una nación hacia otra le será devuelto. Esta idea se formula explícitamente en la declaración que aparece en Abdías, versículo 15, el único capítulo, y el versículo 15. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Con ello el texto introduce una visión de la historia gobernada por una justicia que trasciende los acontecimientos inmediatos y que en última instancia restablece el orden moral. Ese es el propósito en medio de la historia, en medio de los acontecimientos de lo que vivimos y vemos. Aunque nosotros podemos estar viendo guerras, aunque nosotros podemos estar viendo movimientos estratégicos en cuanto a política internacional, lo que está ocurriendo desde la perspectiva de Dios es que la historia gobernada por Dios como soberano trasciende los acontecimientos inmediatos y en última instancia restablece el orden moral tal como Dios quiere que se establezca. El anuncio del llamado Día de Jehová amplía aún más esta perspectiva. En Abdías este concepto no se limita a un evento particular en la historia de Israel, sino que se proyecta hacia el destino de todas las naciones. El juicio divino no se restringe a Edom. El profeta afirma que el día de Jehová vendrá sobre todas las naciones. Eso aparece en el libro de Abdías, el capítulo 1, el único capítulo, y el versículo 15. De esta manera el libro introduce una dimensión universal de la justicia divina, en la cual los pueblos del mundo están igualmente sujetos al escrutinio moral que Dios hace sobre su conducta, sobre sus decisiones. Por tanto, el libro de Abdías propone una lectura teológica de la historia que el ascenso y la caída de las naciones no depende únicamente de factores políticos o militares, sino también de su comportamiento ético. En esta visión, la historia se convierte en el ámbito donde se manifiesta la justicia divina y el destino de los pueblos queda inseparablemente ligado a su responsabilidad moral ante Dios. Esta comprensión constituye uno de los fundamentos más importantes de la teología profética del Tanaj. Prepara el terreno para reflexiones posteriores sobre la soberanía divina en la historia de las naciones, sobre todo los momentos que nosotros vivimos o los momentos que cualquier generación previa ha vivido o posterior. Debemos de entenderlo como la intervención de la acción de Dios estableciendo el orden moral que Dios quiere que se establezca en el destino de las naciones. Además, veamos cuáles son las causas que provocan que el día de Jehová sobre las naciones llegue. Si la primera sección del libro de Abdías establece cómo Dios actúa en la historia ejerciendo justicia sobre las naciones, el desarrollo del libro también expone con claridad las causas morales que provocan este juicio. El oráculo del profeta no presenta la intervención divina como un acto arbitrario o simplemente como el capricho de Dios quitando a este y poniendo al otro, sino como la respuesta al comportamiento específico que viola principios fundamentales de justicia, solidaridad
y humildad. En este sentido, el libro ofrece una reflexión ética sobre las actitudes que conducen al juicio divino dentro del marco del Taná. El primer elemento que el profeta denuncia es la soberbia nacional. Abdías describe a Edom como un pueblo que había desarrollado una profunda confianza en su seguridad geográfica y militar. La referencia que el libro de Abdías hace a los edomitas como los que habitan en las hendiduras de la roca alude probablemente a la fortaleza natural de la región montañosa donde se encontraban ubicadas ciudades edomitas como Petra, cuya ubicación estratégica generaba una sensación de ser invulnerables. Desde la perspectiva profética, esta seguridad material alimentó una actitud de arrogancia del pueblo de Edom. Llegaron a creer que su posición era inexpugnable, que no había forma en que ellos pudieran ser barridos. El orgullo en la teología bíblica constituye una de las causas recurrentes del juicio divino, porque implica la ilusión de autosuficiencia y el olvido de la soberanía de Dios sobre la historia. Sin embargo, el motivo central del juicio anunciado por Abdías no es únicamente la soberbia, sino la violencia ejercida contra el pueblo hermano. El profeta acusa a Edom de haber actuado con hostilidad contra Judá durante uno de los momentos más trágicos de su historia, la caída de Jerusalén. Según el relato, Edom no solo contempló la tragedia de su vecino sin intervenir, sino que participó activamente en el saqueo de la ciudad, celebró la derrota de Judá y capturó a quienes intentaban escapar de la destrucción. Este comportamiento es descrito en el texto mediante una serie de prohibiciones retóricas. No debiste mirar, no debiste alegrarte, no debiste entrar por la puerta de mi pueblo. Estas prohibiciones de parte de Dios subrayan la gravedad moral de estas acciones. En este punto, el libro introduce un principio ético fundamental: la responsabilidad moral en la relación entre pueblos. En la tradición bíblica, la relación entre Edom e Israel estaba marcada por su origen, ya lo mencionábamos. Esaú y Jacob habían sido hermanos. La agresión de Edom contra Judá no era, por tanto, simplemente un conflicto entre naciones vecinas. Representaba una traición a una relación fraterna. Esta dimensión agrava la culpa del pueblo edomita y explica la severidad del juicio anunciado por el profeta. Finalmente, Abdías vincula estas conductas con la proclamación del día de Jehová. ¿Qué es el día de Jehová? El día de Jehová es el día en que Dios se levanta para hacer juicio. Mientras Él permite que los individuos y las naciones actúen de acuerdo a su libre albedrío, llega un momento en que Dios dice: ok, ustedes actuaron, ustedes eligieron, ahora es el momento en que yo imponga mis normas, mis límites. El juicio divino no aparece así como un castigo desproporcionado, sino como la restauración de un equilibrio moral alterado por la violencia, por el orgullo y por la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Desde esta perspectiva, el mensaje de Abdías trasciende su contexto histórico inmediato. No se limita a lo que ocurrió con Edom actuando contra los israelitas cuando estos fueron invadidos por Babilonia. El libro del profeta Abdías también tiene un mensaje de carácter universal. Incluye a todas las naciones en todas las épocas. Las causas que provocan el juicio divino, y debe entenderse el juicio divino como la acción mediante la cual Dios hace que un individuo o una nación recibe el pago por sus actos. Decíamos entonces que las causas que provocan el juicio divino, sea arrogancia, sea explotación del débil, la traición a los principios de justicia,
no pertenecen únicamente al pasado de Edom, sino que constituyen advertencias dirigidas a todas las naciones y a todos los individuos. El libro invita a reflexionar sobre la dimensión ética de la historia y sobre la responsabilidad colectiva de los pueblos frente a los principios de la justicia, que según la tradición profética planteada en el Antiguo Testamento o Tanaj, gobiernan el destino de la humanidad. El destino, por tanto, de los hombres no depende de su fuerza militar ni de su sabiduría política, sino depende de los actos de justicia o de injusticia, por los cuales Dios, cuando Él decide, los hace pagar. Ahora el libro avanza hacia un punto sumamente importante, y es que Dios, luego de anunciar de que Él traerá juicio en contra de Edom, después de plantear de que las naciones no son independientes a la intervención divina, ahora Dios promete restaurar a Israel a pesar de las acciones de Edom en el día del juicio de Jehová contra Israel. La acción que Dios ejecutó contra Israel trayendo a los babilonios claramente fue una acción de juicio de Dios. Así lo describe Daniel capítulo 1 y el versículo 1 o 2, si no mal recuerdo, donde dice de que cuando vino el rey de Babilonia, el Señor entregó en su mano. No fue simple progreso político-militar, no. Dios, Jehová, entregó en manos del rey de Babilonia a los habitantes de Judá. La culminación del mensaje profético del libro de Abdías se encuentra en su anuncio acerca del destino final de Edom y en la promesa paralela de restauración de Israel. Después de describir las causas morales del juicio divino y de anunciar la intervención de Dios en la historia mediante el día de Jehová, el profeta presenta el resultado último de este proceso. La desaparición de la casa de Esaú es anunciada en el libro de Abdías, pero al mismo tiempo de que se anuncia que un día la casa de Esaú va a desaparecer, también se reafirma el dominio de Dios en la historia de su pueblo. Este contraste entre destrucción y restauración constituye el eje teológico final del libro de Abdías. El texto expresa esta idea como una de las declaraciones más contundentes de toda la literatura profética. Abdías, el capítulo 1, versículo 18 dice: la casa de Jacob será fuego y la casa de Esaú estopa, y no quedará sobreviviente de la casa de Esaú. En este pasaje el profeta utiliza un lenguaje simbólico para describir el destino irreversible de Edom. La imagen del fuego que consume la estopa sugiere una destrucción completa y definitiva. Desde la perspectiva del mensaje profético, la nación que había actuado con violencia contra su pueblo hermano terminaría perdiendo su lugar en la historia. Sería borrada totalmente de la historia. El desarrollo histórico posterior muestra un proceso que muchos interpretan como el cumplimiento coherente de esta proclamación profética. Tras el periodo bíblico, los edomitas experimentaron una serie de transformaciones políticas y geográficas que condujeron gradualmente a su desaparición. Durante los siglos posteriores al dominio del imperio babilónico, la región tradicional de Edom comenzó a ser ocupada por otros pueblos como los nabateos. Los nabateos llegaron a ocupar el territorio al punto tal que fueron desplazando a los edomitas, y llegó el punto en que los nabateos tomaron control de la ciudad de Petra. De paso, Petra recientemente se han hecho descubrimientos arqueológicos respecto a los avances que había en esa ciudad. En la construcción de acueductos se ha encontrado tubería para poder llevar el caudal y hacer que el caudal del agua se pudiera mantener constante en determinados tramos del recorrido de
el afluente fluvial hacia la ciudad. También, entonces, la ciudad de Petra llegó a terminar siendo controlada por los nabateos. Como consecuencia de varios de estos cambios, los edomitas se desplazaron hacia el oeste. Llegaron a establecerse dentro del territorio de Judea, en el sur de Judea, que pasó a conocerse este territorio como Idumea. Siglos más tarde, en el año 125 antes de nuestra era, nos encontramos con que el gobernante judío Juan Hircano I, perteneciente a la dinastía Asmonea, conquistó Idumea y sometió a sus habitantes. Los convirtió a todos al judaísmo. El que quería permanecer debía convertirse al judaísmo, por tanto se circuncidaron y comenzaron a guardar la ley. Este proceso aceleró su desintegración cultural y llegó a hacer de que poco a poco fuese desvaneciéndose la presencia de los idumeos o edomitas dentro del elemento de identidad nacional. Finalmente, mientras ellos se integraron a la nación de Israel, los idumeos lucharon con los israelitas en la rebelión contra los romanos que se produjo en el año 70, y ahí ellos desaparecieron como grupo étnico. Se acabó su identidad nacional. En contraste con este proceso de desaparición nacional, el libro de Abdías concluye con una afirmación de esperanza para Israel. El profeta anuncia que después del juicio sobre las naciones, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, experimentará una restauración y recuperará territorios que habían sido perdidos. Las últimas líneas del libro describen la expansión de los límites de Israel y la restauración de comunidades dispersas, anticipando una renovación de la vida nacional bajo la soberanía divina. El clímax de esta esperanza se encuentra en la declaración final del libro, en el versículo 21, y el reino será de Jehová. Con esta afirmación, el texto trasciende el conflicto histórico entre Edom e Israel para afirmar un principio teológico más amplio. La historia se dirige finalmente hacia el reconocimiento universal del gobierno de Jehová. Así, el pequeño libro de Abdías concluye con una visión que integra juicio y restauración, mostrando que la justicia divina no solo corrige la violencia de las naciones, sino que también abre la posibilidad de renovación para el pueblo que permanece bajo la soberanía de Dios. El reino será de Jehová nos muestra que Jehová es soberano. El Dios de Israel es también el Dios de todas las otras naciones. El libro de Abdías, a pesar de su brevedad dentro del Antiguo Testamento o Tanaj, culmina con una afirmación de enorme profundidad teológica. Al decir que el reino será de Jehová, esta declaración no es simplemente una conclusión literaria de esta revelación profética contra Edom, sino que es una síntesis del mensaje que atraviesa todo el libro. En ella se resume la convicción profética de que por encima de los conflictos entre los pueblos, por encima del ascenso y la caída de los imperios, por encima de las tensiones entre naciones, la historia permanece bajo la soberanía de Jehová, el Dios de Israel. A lo largo de la reflexión desarrollada en este libro, el profeta presenta tres realidades fundamentales. En primer lugar, que Dios actúa en la historia ejerciendo justicia sobre las naciones. Así es que los eventos políticos, históricos y militares que vivimos hoy, o que podemos vivir en el futuro, o que se vivieron en el pasado, deben entenderse de acuerdo a la presentación que hace el profeta Abdías como la acción de Dios ejerciendo justicia sobre las naciones. Los acontecimientos políticos y militares no son meramente el resultado de fuerzas humanas o de estrategias geopolíticas, sino que se encuentran insertas dentro de un orden moral más amplio, en el cual las acciones de los pueblos sí
tienen consecuencias. En segundo lugar, el libro presenta otra realidad fundamental. Abdías identifica las causas que provocan el juicio divino: la soberbia, la violencia, la indiferencia frente al sufrimiento del otro, es decir, la maldad en el corazón humano. Y por último, el profeta habla de que estas acciones de juicio divino van a conducir a la desaparición de las naciones que actúan con maldad y a la restauración de aquellos que se vuelven a Dios para buscar cómo hacer su voluntad. Sin embargo, el propósito último del libro no es simplemente describir el destino de dos pueblos antiguos. El mensaje apunta hacia una verdad extremadamente profunda. La historia humana no avanza hacia el caos ni hacia la supremacía permanente de los poderes humanos, sino hacia la manifestación del gobierno de Dios. La afirmación "el reino será de Jehová" expresa la convicción de que la soberanía divina, aunque a veces parezca oculta en medio de los acontecimientos, se manifiesta finalmente en la dirección y el desenlace de la historia como Dios lo ha planeado. Para nosotros hoy, en esta época, esta declaración nos invita a reconsiderar la manera en que interpretamos los acontecimientos de nuestro mundo. Las crisis políticas, los conflictos, las guerras entre naciones, los cambios históricos suelen analizarse únicamente desde perspectivas económicas, estratégicas o militares. La visión profética, en cambio, propone una lectura teológica de la historia. Dios continúa actuando en medio de los procesos humanos, guiando el curso de los acontecimientos hacia la realización de sus propósitos. Así entonces, el pequeño libro de Abdías se convierte en un recordatorio de que la historia no pertenece exclusivamente a los imperios ni a los poderes de turno. En última instancia, pertenece a Dios. Reconocer esta realidad implica asumir una actitud de humildad ante la soberanía divina y de responsabilidad moral en la vida de las naciones y de las personas. El mensaje final del profeta, por tanto, no solo mira hacia el pasado, sino de que interpela al presente y proyecta una esperanza hacia el futuro. Por encima de los poderes humanos, por encima de la incertidumbre de la historia, el reino será de Jehová. Dios permita que, teniendo esto en cuenta, nuestras decisiones y nuestra tranquilidad en medio de los eventos que nos rodean esté fundamentada en la elección de someternos a la voluntad de Dios, a fin de que mientras el reino es establecido por Dios como Él quiere y para lo que Él quiere, nosotros podamos gozar de esta bendición. Dios te bendiga en esta tarde.